El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Recordáis, lo hemos comentado ya en los domingos anteriores, cómo la liturgia nos va conduciendo poco a poco al conocimiento del mensaje del Señor Jesús y de su persona. Recordáis que hablábamos de cómo se ha ido manifestando las llamadas epifanías, cómo se nos ha ido diciendo quién es este niño que nació en Belén y que ahora sale al mundo a anunciar la buena noticia. Vimos el domingo pasado cómo el Señor inicia su predicación diciendo a la gente: convertíos y creed en el Evangelio. El Evangelio ya nos dice que el reino de Dios está en medio de vosotros. Convertíos, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Y recordáis que el domingo pasado comentábamos que la conversión supone un cambio de mente, un cambio de manera de entender y de pensar el mundo. Casi mejor decir que la conversión es una manera nueva de ser. Recordábamos las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo cuando le decía: es necesario nacer de nuevo. Bueno, pues ya sabemos lo que Jesús viene a anunciarnos, viene a decirnos que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y os decía que la conversión supone ver el mundo como lo ve Dios. Y ahora el Evangelio de San Mateo nos cuenta cómo ve Dios el mundo. Lo acabamos de escuchar. No sabemos si estas frases del Señor fueron dichas todas seguidas, así como una lista. Posiblemente el Señor las iría diciendo en circunstancias distintas, pero San Mateo tiene la costumbre de ir agrupando las palabras y la vida del Señor por temas. Hace como distintos bloques. El bloque de los milagros, el bloque de las predicaciones. Bueno, pues seguramente San Mateo juntó todas estas expresiones del Señor que nos dicen cómo entendía él el reino de Dios. Los estudiosos del tema dicen que este sermón de la montaña, el sermón del monte, es como la constitución del reino de Dios. El Señor nos presenta las líneas maestras por las que debe moverse el ser humano en este proyecto de amor que es el reino de Dios. Pero si nos paramos detenidamente a mirarlo, al principio nos sorprende, porque este no es el planteamiento que hace el mundo, ni muchísimo menos. Estaba yo pensando ayer que el mundo está lleno de dificultades, el mundo está lleno de problemas. Entonces me puse a hacer la lista de los líos que tenemos ahora mismo, que forman parte de las noticias, de la prensa, de la radio. Tenemos la gran tragedia que hemos vivido estos días de los descarriles de los trenes,
Siguen vigentes todavía las guerras de Ucrania, el lío de Gaza. Por si faltaba algo, el presidente norteamericano se lleva al presidente de Venezuela, no sé si decir que lo rapta, no lo sé. En fin, el lío está ahí en plena efervescencia. Y no digamos ya si nos paramos a mirar en España la situación y las cosas concretas que están ocurriendo y cómo se tiran los trastos a la cabeza unos a otros y cómo se echan la culpa. Tú tienes la culpa, ¿no? Que la tienes tú. Y al final dicen, oh, Dios mío, ¿esto cómo se puede resolver? El Señor Jesús viene y nos hace un planteamiento completamente distinto. Vamos a ver. El problema del pecado del hombre, el pecado que nos lleva a la muerte, que nos lleva a la destrucción, ¿cómo se resuelve? ¿Lo resuelven los políticos? Pues la verdad es que los políticos están ahí y da la sensación de que no han resuelto gran cosa. ¿Lo resuelven quién? ¿Los sabios? Pues los sabios están ahí, los técnicos están ahí, los expertos están ahí. Y me da la sensación de que o no tienen la solución o no se les quiere escuchar cuando presentan la solución. Tampoco los técnicos parece que vayan a resolver el problema. ¿Quién resuelve el problema? Los economistas que estudian las relaciones internacionales, el dinero, los medios, pues ahí están y se reúnen cada 2 por 3 y me da la sensación de que tampoco están consiguiendo grandes avances. Y entonces viene el Señor Jesús y nos dice, ¿y si el camino de la solución anduviera por otro lado? Y nos dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Y estos quién son? Los pobres en el espíritu, según la Biblia, son los que saben que son pobres, porque han descubierto que todo su poder y toda su grandeza está en las manos de Dios. Han descubierto que Dios es el Señor y que ellos no son otra cosa que administradores. Dios no tiene nada contra la riqueza. Dios no desprecia a los ricos. Dios no echa fuera del reino a los que tienen posesiones. El propio Jesús convivió con ellos. ¿Recordáis cómo le dice a... ¿Cómo se llama? Que no me sale el nombre ahora. Bueno, aquel que estaba, el publicano, Zaqueo, que estaba subido en lo alto de una higuera, le dice, bájate que yo me voy a tu casa. Un hombre rico, que cuando conoce a Jesús le dice, si he robado algo voy a devolver hasta 4 veces más. Los fariseos lo invitan a comer, de tal manera que lo criticaban porque comía con publicanos y pecadores. Jesús no tenía inconveniente ninguno. Se reúne con los sabios, habla con Nicodemo, que era un experto en la ley, y mantiene una conversación cordial con él. De hecho, los Nicodemo y José de Arimatea, personas importantes en aquella sociedad, son los que se encargan de recoger su cadáver y llevarlo al sepulcro. Jesús no tiene nada contra las personas. Lo que tiene muy claro es cuál debe ser la actitud del corazón. Y la actitud del corazón que Jesús nos plantea es saber que todo está en las manos de Dios y que nuestro proyecto de vida humano debe concordar con el proyecto que Dios ha hecho sobre cada ser humano. Y entonces nos habla de los pobres en el espíritu. No sé si habéis tenido oportunidad de escuchar las palabras que en el funeral que se hizo por los muertos en los accidentes de los trenes en Huelva, la hija de una de las mujeres fallecidas en el accidente pronunció unas palabras de agradecimiento al final de la misa. Si tenéis oportunidad de verlo porque es un discurso de lo más centrado que he oído hace mucho tiempo. Cómo empieza dando gracias a Dios que les ha traído el consuelo desde la cruz y cómo va poco a poco dando gracias. Es curioso cómo va dando gracias a los pobres, a los que se volcaron en la ayuda inmediata cuando se produjo aquella terrible tragedia. No fueron los grandes, no fueron los poderosos, que luego actuarían o no después, pero la reacción inmediata arrancó de los más humildes, de los más sencillos, porque entendieron como propia aquella terrible tragedia. El pobre, el que sabe que está en las manos de Dios, entiende mejor que nadie la tragedia de los demás. Felices los pobres
porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. El manso en la Biblia es el que acepta la voluntad de Dios en su vida. No el rebelde resabiado, sino aquel que es capaz de entender la vida como un proyecto de Dios. Bienaventurados ellos, porque ellos serán los que hereden la tierra, los que encontrarán soluciones, los que encontrarán caminos de arreglo en la vida, serán aquellos que no pretenden imponer su criterio, imponer su voluntad, sino aquellos que con sencillez humilde se entregan al servicio de los demás. Bienaventurados los que lloran, porque entenderán mejor que nadie al que sufre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. La justicia es la bondad de Dios. Bienaventurados los que se esfuerzan seriamente por ser buena gente, por ser buenas personas. Bienaventurados los que se compadecen, los que tienen misericordia, porque ellos a su vez encontrarán también compasión y encontrarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán con los ojos claros y no influidos por sus intereses, no influidos por sus opiniones, no influidos por las presiones, sino influidos por el amor y el servicio, con la mirada limpia, verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, no los que recurren a la fuerza, a los ejércitos, a la presión internacional, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Es una manera distinta, como veis, de ver el mundo, de ver la vida. ¿Dónde está la respuesta? En lo que ya sabemos, me parece que no. ¿No estará quizá la respuesta en la propuesta que nos hace Jesús? Que cuesta, que es difícil. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien, cuando vayáis por este camino, cuando seáis sencillos, los orgullosos os insultarán. Cuando trabajéis seriamente por la paz, los que buscan la confrontación os calumniarán. Cuando os esforcéis seriamente por ayudar al pobre, al que llora, al que lo necesita, el prepotente se burlará de vosotros. Pero ese es el único camino para que finalmente encontremos la paz, la felicidad para la que Dios nos creó. Este es el proyecto. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde nosotros queramos, impulsados por la fuerza del Espíritu. Las dos cosas. Primero, nuestra voluntad seria de proceder, de progresar en este reino de Dios, y luego, por supuesto, la fuerza del Espíritu que nos ayuda. Es la historia de siempre. Cuando empezamos a mirar la vida de los santos y vamos descubriendo cómo se han ido haciendo seres humanos en plenitud, sirviendo, ayudando, compartiendo y al mismo tiempo confiando en el poder de Dios. Bienaventurados vosotros cuando os fiéis de Dios. Bienaventurados vosotros cuando veáis como Dios ve, cuando miréis el mundo como Él lo mira. Nos ponemos de pie y confesamos la fe que hemos recibido con las palabras del credo.